Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Magali Gómez y estoy acá para acompañarlos una noche más en este encuentro de Entre Vidas. Ahora estamos con Claudia Rebelino. Bueno, Claudia, te invitamos a presentarte. Bueno, soy Claudia Rebelino, soy docente de nivel de secundario, de los cursos del primer ciclo en la escuela técnica, de acá de Brinkman y de otras localidades. También participo de la vida, soy agente de pastoral, porque para todos los que participamos de la parroquia somos agentes de pastoral. Mi ámbito de colaboración y de servicio en la parroquia es haciendo en la parte de liturgia y el acompañamiento al Padre Tucho, bueno, cuando se podían hacer los responsos y demás. Ese es mi servicio en la parroquia y bueno, y estar a disposición para lo que la comunidad parroquial lo necesite. Nos gustaría saber también cómo están trabajando en este momento con los adolescentes en el ámbito educativo. Esta pandemia nos ha sorprendido a nivel educativo, nos ha hecho reflexionar y repensarnos como docentes, porque si bien hace mucho tiempo que nos hablan del uso de las nuevas tecnologías en cuanto a la enseñanza, bueno, esta pandemia nos ha hecho que no lo tengamos que pensar, que simplemente las tengamos que usar, perderle el miedo a las nuevas tecnologías, y eso es la parte positiva, digamos, porque el uso y la llegada y la cantidad de herramientas que uno tiene desde lo virtual es muy grande. La desventaja que a mí particularmente me parece, porque a mí me gusta el contacto con mis alumnos, es justamente eso, el no tenerlo. Y al ser esta pandemia sorprendernos tan al inicio del ciclo lectivo, uno no pudo conocer a los estudiantes, no pudimos tener ese contacto, saber qué piensan, qué cosas les gustan. Y hacerlo desde la virtualidad a veces se complica porque no todos tienen, como uno a veces pensaba, la disponibilidad de los medios. Uno siempre ha juzgado o ha dicho, mira, todo el mundo tiene celular. Y bueno, y esto nos ha dado el cachetazo de darnos cuenta de que no todos tienen un celular por integrante de la familia, que hay muchas familias que tienen un solo celular, que ese celular muchas veces no tiene crédito, que están en la zona rural, entonces no tienen conectividad. O sea, muchas cosas nos ha hecho repensar desde lo educativo y darnos cuenta de que los chicos tienen una realidad muy diferente a la que uno por ahí piensa, y a veces se complica quererles dar un contenido cuando lo que necesitan es otra cosa a lo mejor. ¿Crees que es necesario contener a los estudiantes y de qué forma esto se lleva a cabo? Y justamente lo que te venía diciendo antes, uno en estos momentos, los estudiantes es una mezcla de sensaciones y de cuestiones, porque para que el estudiante nos cumpla a nosotros los docentes, implica un ambiente familiar predispuesto a que eso suceda. Hoy depende mucho del ambiente familiar, no necesariamente para que le expliquen, sino para la disponibilidad de los elementos tecnológicos. Y no todos tienen esa posibilidad. Entonces la contención hoy que podemos hacer como docentes es mandarles un video, un audio, dándoles palabras de aliento, para que no, porque todo también es una frustración.
frustración para nosotros, para los chicos. Es una época muy complicada, entonces necesitas de alguna manera sentirte cerca o sentirlo cerca. Entonces, en mi caso particular, por ahí les pido que me pasen fotos de algún trabajo o de alguna manualidad que hagan, de algo tangible. Entonces, cuando lo mandan, uno los felicita, los alienta, le agradece a la familia que participó, que filmó, entonces esa es la contención que por ahí uno da, y si es necesario, porque no siempre tampoco nos enteramos de las realidades de nuestros chicos. Cuando uno logra establecer ese contacto, que a veces no es fácil, y uno puede intervenir de otra manera, siempre uno está dispuesto a hacer lo que uno pueda, en la medida que uno haría en el aula también, pero desde esta cercanía virtual, porque no podemos, el persona a persona no podemos en estos momentos. Y la última pregunta, ¿en dónde ves a Dios en este tiempo? Dios, ¿dónde está en estos momentos? Dios está en tantos lugares, y a nosotros, en cuanto a lo laboral, yo creo que está en darnos fortaleza, en darnos templanza, en que su espíritu nos invada con sus dones, sobre todo de consejo, de sabiduría, porque si no tuviésemos esos dones, esos regalos, nos haría todo mucho más cuesta arriba. Y en lo personal, esta pandemia nos sacude de muchas maneras, porque Dios se hace presente quizás de las maneras más dolorosas, porque o te lleva un ser querido, o no podés abrazar a alguien que sabes que lo necesita, pero Dios, así como pone esas cosas, te da las herramientas y se hace visible de otras. Yo creo que si uno no tuviera la firme convicción de que realmente nuestra madre nos protege como madre con su manto, y que Dios está para decirnos: seguí adelante, que yo te acompaño, que esto va a pasar y vamos a salir fortalecidos, todo sería mucho más difícil. Yo creo que la fe es la fortaleza que nos asegura a los cristianos que toda acción que hagamos por el prójimo va a ser recompensada. Y muchas veces yo siempre me aferro cuando hablo con otros o a mí misma, cuando uno hace cosas y por ahí uno necesita que te reconozcan, que el agradecimiento, y uno sabe que Dios, que ve en lo secreto, nos recompensará en algún momento. Y eso es la fuerza que por ahí uno saca y sale para poder seguir día a día en la tarea docente, en la tarea familiar y en la tarea de agente de pastoral. Muy bien, ahora estamos con Cindy Fuchs. Ella es coordinadora de la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis. Contanos de qué localidad sos y cuál es tu función dentro de la Pastoral Juvenil. Buenas noches, yo soy Cindy, miembro de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de San Francisco. Junto con Juan Pablo Lucero, formamos parte de la coordinación del equipo de Pastoral Juvenil de la Diócesis. ¿Cuál es el trabajo o función del equipo de Pastoral Juvenil dentro de nuestra diócesis? La función del equipo es nuclear a todos los jóvenes que forman parte de la Diócesis de San Francisco,
a aquellos que estén más llegados a la iglesia y a quienes estén un poco más alejados. Y junto con el equipo lo que buscamos es poder escuchar las necesidades de los jóvenes y brindarles herramientas, propuestas para llegar a todos ellos y poder hacer escuchar a los jóvenes de la diócesis también. Somos el equipo también que organiza la peregrinación juvenil de la diócesis, organizamos talleres prejuveniles y juveniles, talleres de formación, talleres de espiritualidad, siempre buscando integrar e incluir a todos los jóvenes de la diócesis. Nos gustaría saber también de qué modo están llevando adelante este año pastoral tan particular. Este año un año medio particular, ya que no pudimos hacer ninguno de los eventos que teníamos organizados ni planeados, pero tratamos de readaptarnos a esta situación, como todos en el país, y buscamos herramientas virtuales para poder organizar todos estos encuentros o brindarles espacios a los jóvenes para seguir trabajando y seguir caminando en esta pastoral juvenil. Por ejemplo, uno de los talleres de formación se hizo de manera virtual, un encuentro prejuvenil que hacemos todos los años en las vacaciones de invierno, lo readaptamos a unos encuentros virtuales en donde pudimos sumarnos y ser partícipes todos los jóvenes de la diócesis. Y ahora estamos pensando en cómo seguir transitando la última parte que nos queda del año y esperemos poder volver a la normalidad a partir del año que viene. Y por último, la pregunta, ¿en dónde ves a Dios en este tiempo? Bueno, en cuanto a dónde veo yo a Dios en mi vida, en este año tan particular, yo creo que lo vemos en las cosas más cotidianas, no necesitamos estar buscando mucho para encontrarlo, sino que con nuestros familiares, con nuestros amigos, en las personas que están dándolo todo para poder seguir transitando toda esta etapa del COVID-19, y creo que está en eso, en poder encontrarlo en las pequeñas cosas. Bueno, ya nos encontramos con el último invitado de la noche. Él es el padre Daniel Cavallo. Padre, queremos preguntarle qué localidad está atendiendo y cuáles son sus tareas diocesanas. Bueno, en primer lugar, agradecer al grupo que edita y que promueve Entre Vidas por esta posibilidad de comunicarnos y de conocernos entre nosotros. Desde hace 4 años soy párroco en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Las Varillas. Esta parroquia tiene la característica de abarcar toda la ciudad de Las Varillas y no tiene ninguna otra localidad que dependa de esta. Solamente la zona de campo, que antiguamente tenía algunas capillas y algunos colegios que en este momento no están funcionando. Por lo tanto, la acción pastoral la realizo aquí en toda la ciudad de Las Varillas, una ciudad que tiene más de 20.000 habitantes, más de 100 años de vida. La parroquia tiene 108 años de su creación y es una parroquia, una ciudad netamente agroindustrial y también con sus características propias en el comercio y como vía de acceso entre varias provincias, porque tiene la ruta 158 que la atraviesa y la ruta 13 que une a las localidades de Córdoba hacia la provincia de Santa Fe. Desde hace un tiempo formo parte del Consejo Presbiteral Diocesano, que es el grupo de sacerdotes que nos reunimos para ayudarlo al obispo en el asesoramiento pastoral. Yo participo como miembro elegido por este decanato, el decanato San José, y también formo parte del Colegio de Consultores, que es el grupo más reducido de sacerdotes que también ayudamos al obispo en el asesoramiento que él nos solicite. Y también formo parte del equipo de formación permanente de los presbíteros, es un grupo de sacerdotes que nos ocupamos de ofrecer a los sacerdotes la organización de los retiros anuales y mensuales, de la formación de los distintos grupos etarios de los curas y todo aquello que posibilite la participación de los curas
en talleres o en otras dimensiones de formación que se nos ofrecen a nivel nacional. También cuando se me solicita, les suelo ayudar en el movimiento Círculos de Juventud, ya sea en la participación como asesor de los eslabones o de las jornadas metodológicas. También nos gustaría saber en qué tuvo que innovar usted en este tiempo tan distinto. Cuando comenzamos la cuarentena, estábamos también en la iglesia comenzando el tiempo de Cuaresma de este año. Y por lo tanto a mí me preocupaba cómo poder llegar a cada fiel de la parroquia o bien a toda la ciudad, a toda la parroquia, para preparar dentro de la Cuaresma la Semana Santa que se avecinaba. Luego se prolongó en el tiempo. Entonces hubo dos canales que inspiradamente, ¿no?, como regalo de Dios, traté de organizar con la ayuda de laicos de aquí de la comunidad. Primero de ellos fue tratar de que la misa pudiera llegar a los hogares. Comenzamos haciéndolo a través del Facebook, Diario de las Varillas. La parroquia tiene un periódico, El Heraldo, y entonces comenzamos inmediatamente a través de la página del Facebook de Diario de las Varillas transmitir la misa. Y luego se unieron otras radios FM locales, y por último, para la Semana Santa, arrancamos con el canal cooperativo de la ciudad en la transmisión de la misa, realidad que seguimos hasta el día de hoy. Pero también se me ocurrió poder llegar todos los días a través de un mensaje, en aquel momento preparando la Pascua. Y luego, bueno, se prolongó en el tiempo mientras dure la cuarentena y hasta el día de hoy lo seguimos, que es un mensaje que lleva el nombre de Buenas noches, parafraseando lo que San Juan Bosco hacía con sus pupilos antes de irse a dormir. Él los reunía y les daba el buenas noches con una reflexión a partir de lo que había pasado en el día, en la convivencia de los adolescentes y jóvenes. Yo me acordé de esto que lo habíamos aprendido en el seminario y bueno, me atreví a utilizar el nombre de Buenas noches y hasta el día de hoy lo seguimos, ayudado también por los chicos, los jóvenes de la parroquia que lo editan o que agregan algún canto. En el Evangelio de cada día trato de sacar una idea y de compartirla y dar la bendición para un buen descanso. De hecho, los invito, los que deseen a través de YouTube, pueden entrar en Daniel Cavallo y suscribirse les paso el chivo, para recibirlo. Hasta el día de hoy lo seguimos haciendo y si Dios quiere lo vamos a hacer mientras dure la cuarentena, como un modo también de evangelizar, de llegar ya no a la parroquia, sino que ha trascendido a muchos otros lugares, pero que es una forma de utilizar las redes para hacer llegar la palabra de Dios y sobre todo para experimentar que Dios nos está acompañando en este tiempo de cuarentena. ¿Se siente cómodo con estos espacios que nos brinda la virtualidad y cuál es su aspecto más positivo? Bueno, yo tengo 59 años, por lo tanto, en un principio tuve que acomodarme un poco a este tema de la virtualidad, porque si bien sabía utilizar las redes, WhatsApp, Facebook, Instagram, en estas cuestiones de filmación, de grabación, de compartir, de idear un modo para llegar a los demás, incluso en las misas para poder llegar a los chicos de catequesis que participan desde sus hogares y tratamos que en la misa se traiga también lo que ellos vieron de manera virtual en los encuentros de catequesis. Sin duda que tuvo que haber un acomodamiento, ¿no? Yo valoro mucho la inquietud y la creatividad de los jóvenes que siempre en esto están mucho más habituados, más adelantados y que obviamente me asesoran y me acompañan en esto, pero bueno, lo he hecho con mucho amor y sobre todo con este principio, ¿no?, de tratar de lograr que la palabra de Dios, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios pueda llegar a aquellos lugares donde de otra forma, ya sea por el distanciamiento social, por el cuidado que hay que tener, no podemos hacerlo. Entonces siempre me motiva esto, ¿no?
Y de esta forma experimento que es un modo de evangelizar acorde a los reclamos y a los requerimientos de hoy, y entiendo que es el lenguaje con el que hoy la palabra de Dios se hace presente en nuestro mundo. Yo me acuerdo un decir de los papas cuando decían que si hoy existiera San Pablo, utilizaría sin duda el avión para ir a manejarse de un lugar a otro, o utilizaría los medios que tenemos. Bueno, parafraseo esto y diría, bueno, si hoy San Pablo estuviera entre nosotros, no dudaría de utilizar las redes y todo lo que esto conlleva. Y yo veo como positivo dos cosas en esto. Primero, la creatividad, porque sin duda que en esto uno tiene que apelar a la creatividad para poder llegar a los demás. Y en segundo lugar, destaco que estos medios llegan a lugares que uno no piensa, ¿no? No tienen un horizonte concreto, al contrario, el horizonte es tan amplio porque sin que uno se dé cuenta, a través de esto estamos llegando a personas y a situaciones que uno no se las imagina. Bueno, y esto es precisamente la gracia de Dios, o aquello que se nos dice en la palabra de Dios, ¿no? El Espíritu es como ese viento que sopla, que uno no sabe ni de dónde viene ni de dónde va, pero está presente y lleva la palabra de Dios. Y la última pregunta, que también cada uno de ustedes puede responder en su casa: ¿en dónde ve a Dios en este tiempo? Hay una frase que a mí me llegó mucho del Papa Francisco, cuando el 27 de marzo, ante una plaza San Pedro vacía, en un momento climático que llovía, frente al Cristo y frente a una imagen de la Virgen, él hizo una oración por este tiempo de pandemia, ¿no? Cuando hace el Evangelio y la homilía de ese Evangelio, él dice que Dios en este momento estaba acompañando a una humanidad que estaba herida. Y eso me dejó pensando mucho a mí. Y esto me ayudó también a pensar que en este tiempo yo lo veo a Dios en las heridas de la humanidad. A veces uno por ahí asocia la presencia de Dios a momentos de alegría, a momentos de gozo, a momentos de pum para arriba, o de donde uno está con el éxito, con momentos de superación, con momentos donde todo sale bien. Pero yo aprendí en este tiempo a quitarme el miedo de verlo a Dios en una humanidad que está herida. Y cuando hablo de humanidad, hablo de toda la sociedad, de la iglesia misma, yo mismo, las personas con las que me manejo. Estamos compartiendo una misma herida porque nos sentimos débiles, vulnerables, y dentro de esa herida que la humanidad sufre, ahí está Dios. Que no me cuestiono ni me desespera, sino que al contrario, me hace descubrir que Dios mismo está en este momento de dolor, de sufrimiento y incertidumbre, y Él mismo se arremanga para estar al lado nuestro, acompañarnos y ayudarnos a superar esto, sacando, si Dios quiere, cosas positivas que permitan a la humanidad aprender, porque esto es una pedagogía en la que tenemos que aprender para después seguir adelante con esperanza en otra realidad a la que la humanidad se va a afrontar, pero haciéndolo desde una mirada de fe y de esperanza.